rol docente, la formación docente. En primer lugar, bueno, voy a contar quienes nos acompañan. Tenemos un panel hermoso, sentada en la punta de la central de Turbaco, en el medio la licenciada Marta Maruco, y acá a mi derecha la licenciada Mónica Isaurralde. Es ella la que va a comenzar. La presento. Mónica Isaurralde es especialista y magíster en didáctica de la UBA, profesora adjunta ordinaria del área de didáctica de la Universidad Nacional de Luján y profesora adjunta ordinaria de didáctica especial de la Universidad Nacional de la Patagonia, Australia. Unidad académica de Cantón. Su línea de investigación se relaciona con las políticas y los desarrollos culturales para la formación de docentes, con énfasis en las prácticas de los niños. Ingresó a trabajar en el sistema educativo público de la provincia de Buenos Aires en 1985 y desarrolló la docencia en los niveles primario, secundario y en institutos superiores de formación docente. Ha sido afiliada a cada una de las instancias en las cuales se ha encontrado su realidad laboral, la Unión de Educadores Bonaerenses, el SUTEA, en su fundación, también ha sido afiliada a la ARERIS. El tema de Mónica hoy será las políticas estatales para el nivel terciario y el informe, la aplicación de estas políticas en cada estado provincial y su efecto sobre la conformación de los nuevos docentes. Compartirá con nosotros experiencias además de los y las compañeras del Instituto de Formación de Río Negro que defendieron su propia forma organizativa, sus referentes teóricos y con participación real elaboraron un diseño curricular para la jurisdicción de los profesorados de primaria y de inicial. Bueno, me paso un poco. Porque para estudiar el Info habría que organizar un programa por lo menos con 20 proyectos de investigación. Decía que quería tomar las palabras de Francisco Beltrán Llamador porque él
sectoriales. Comienzo entonces nuevamente porque lo quiero decir con sus palabras. La política general del Estado se concreta en políticas sectoriales que atienden a los diferentes aspectos de la actividad estatal, lo que significa que contemplar cualquiera de esos sectores implica la necesaria consideración del otro. Si se pretende obviar esta relación, entonces los órganos específicos ocupados en planificar y gestionar las políticas sectoriales parecen gozar de una aparente autonomía. Ciertamente, tales órganos poseen un grado relativo de autonomía, suficiente para permitir que surjan contradicciones entre los diferentes aparatos del poder estatal, pero sometidos siempre a límites precisos que tratan de impedir que se produzca una quiebra en el modelo del Estado. Me parece que incluso este planteo de Francisco Beltrán Llavador podría permitir profundizar el debate que mañana van a continuar haciendo los compañeros que estaban en la Comisión de Formación de Docentes, en la que participé a partir de las 4:30 de la tarde, porque se había generado una discusión si la didáctica sí, la didáctica no, y si la didáctica, si considerar la didáctica aún en sus planteos más críticos, supone quedarnos en la superficie o profundizar sobre el aspecto, digamos, del modelo del Estado, ¿no? Y cómo llegan las políticas a los docentes y a los futuros docentes. Haciendo un poquito de historia sobre el surgimiento del INFOP, tenemos que decir que en el mes de junio de 2005, por resolución número 241 del Consejo Federal de Educación, se crea la Comisión Federal para la Formación Docente Inicial y Continua con el propósito de elaborar un informe sobre, textual, problemáticas y potencialidades que atraviesan el presente de la formación docente inicial y continua del país, cuyo informe final fue presentado en diciembre de ese mismo año. Esta comisión estuvo integrada por el licenciado Juan Carlos Tedesco, la doctora Alejandra Virgin, funcionarios en aquel entonces del Ministerio de Educación, y por un equipo de especialistas conformados por la profesora Berta Braslaski, la doctora María Cristina Davini, la doctora Adriana Puigros y el profesor Alfredo Van Gelderen, siempre vinculado a la educación privada en nuestro país. A partir del informe que se elabora, esta comisión recomienda la conformación de un organismo nacional cuya misión sería generar las condiciones para el mejoramiento de la formación docente inicial y continua y fortalecer el funcionamiento de sus instituciones. De este modo, mediante la resolución 251 del año 2005 del Consejo Federal, se crea este organismo que recibe el nombre que todos conocemos, y además cuando se sanciona la Ley de Educación Nacional al año siguiente, se incluye la creación de este instituto en el artículo 76, donde también se definen sus responsabilidades. Podríamos hablar de las políticas fundacionales del INFOP, y para ello nos tenemos que remitir a los lineamientos curriculares para todos los profesorados. Los primeros documentos que elaboró esta comisión y que incidieron directamente sobre la formación de docentes fueron los lineamientos curriculares nacionales para la formación docente inicial en el 2007, que establecen los parámetros para la elaboración de los planes de estudio de los profesorados dependientes de todas las jurisdicciones y de las universidades nacionales, y luego al año siguiente las recomendaciones
Si analizamos los documentos para la formación de docentes, la transformación educativa, que podríamos considerar tuvo sus documentos homólogos a estos, y los comparamos, podemos encontrar ciertas continuidades entre las políticas para la formación docente y específicamente las políticas curriculares de los 90 y los post-90. Parte de lo que desarrollaré en este tramo es el producto de un estudio que realicé con una de mis compañeras del equipo docente de la Universidad Nacional de Luján, Claudia Bueno. Nos podemos focalizar, si quieren, en solo 3 aspectos y muy brevemente. La definición del profesor que se quiere formar desde la esfera central, los campos de formación que deben incluirse en los planes de estudio y, por último, las recomendaciones para la formulación de los diseños curriculares jurisdiccionales. En el primer caso, el docente que se quiere formar. Si analizamos las concepciones explícitas e implícitas que se sostienen sobre el profesor en ambos periodos, encontramos recurrencias en torno, por ejemplo, a la formación de saberes y competencias y el desempeño del profesor. Que se incluya la formación de competencias profesionales cuando se piensa en los docentes, habla de una concepción tecnicista y, sin temor a equivocarnos, podríamos decir mercantilista de la educación. En cuanto a la formación de competencias, podemos afirmar que ha sido fuertemente cuestionada por unos pocos, entre ellas la primera, por lo menos que yo conocí, un documento fue a la serie de Tesanos, de la Corporación Universitaria Chilena, que en 1992 publica un estudio sobre la filogenia de los conceptos desempeño y competencia y concluye que ellos hunden sus raíces en la educación secundaria de los Estados Unidos en la década de los 70. Si bien existieron 3 versiones de aquella reforma, todas ellas tienen su origen en la tradición de la tecnología educativa o didáctica tecnicista, como la queramos llamar. Los resultados articuladores del modelo, este modelo de los 90 y los post-90, se corresponden con los planteos y desarrollos prácticos de los objetivos de Tyler, las taxonomías de objetivos de Bloom, los resultados de aprendizaje de Johnson y Vanier, las mediciones referenciales en criterios de Glasser y los aprendizajes de dominio de Bloom. Todo esto en la década de los 60 y los 70. Algo que omití decir yo es que lo que comparto acá con ustedes lo hago desde mi formación, que es la formación didáctica, pero que para mí no se puede hacer si no se incluye una perspectiva histórica. Por eso me remito a hacer este tipo de estudios. La formación de competencias, junto a términos eficacia, calidad, equidad, también formaron parte de las recomendaciones de los organismos internacionales para América Latina de los 90. En la actualidad, y justamente como consecuencia de las críticas que reciben las políticas de ajuste y las reformas impulsadas en el marco del programa de reestructuración liberal, los organismos internacionales también revisaron sus discursos. Ya no se insiste, por ejemplo, en un estado mínimo y se habla de superar la desigualdad social por medio de la inclusión. No obstante, en este nuevo discurso de época, estos organismos continúan proponiendo la formación en términos de competencia, la evaluación de los sistemas educativos y los desempeños docentes a través de estándares comunes, la elaboración de políticas focalizadas para atender a la pobreza generada por sus propias políticas de ajuste, entre otros temas. Estas temáticas también forman parte de la agenda de las políticas educativas del periodo que estoy analizando. Es en el marco internacional que el término competencia se incorpora y permanece en el discurso para instalarlo en las prácticas educativas
ideas que son retomadas en la prueba PISA. En nuestra región contamos, por el momento, con el proyecto regional de indicadores educativos que se propone desde 1998 y continúa el diagnóstico del estado de la educación y de sus retos en los países de la Cumbre de las Américas. Está a cargo de esto la Secretaría de Educación Pública de México y la Organización de Estados Americanos, con el apoyo técnico de la UNESCO a través del Instituto de Estadística y del Sistema Regional de Información de la OEA. Pasemos al otro aspecto, los campos de formación. Los contenidos de la formación docente y su estructuración continúan en la actualidad denominándose campos de formación, conceptualización que aparece en los 90 y que no reconoce antecedentes previos en las teorías del currículo. Nunca tampoco fue definido ni en los documentos de la transformación educativa ni en los documentos del informe. El campo de la formación general, por ejemplo, coincide en contenido y denominación en ambas reformas, aunque con una clasificación de los contenidos educativos referentes, ya que en la actualidad se ha vuelto a las disciplinas. De la comparación de ambas reformas se podría concluir que la falta de definición de este aspecto en la actualidad se relaciona con la ponderación positiva que se realiza con respecto a la reforma de los 90 desde los propios documentos del informe. Por ejemplo, en la página 3 de los lineamientos curriculares nacionales, el informe afirma: los lineamientos y definiciones que se presentan en este documento no pretenden constituirse en una propuesta fundacional, ignorando los avances que se han operado en los procesos curriculares recientes, muchos de los cuales son pertinentes y en los que han participado todas las jurisdicciones del país, muchas instituciones y diversos especialistas. Agrego yo, claro, hay muchos especialistas que están en las dos reformas. Por el contrario, continúa el documento, se aspira a potenciar los logros, a dar respuesta a los nuevos escenarios y mejorar algunas de sus debilidades o vacíos aún presentes. El tercer aspecto, las recomendaciones para la formulación de los diseños curriculares jurisdiccionales. Se mantienen los llamados niveles de concreción del currículum que aparecieron en nuestra jerga en los 90 y que gozan de buena salud. Se establecen tanto en el documento de aplicación de la Ley Federal de Educación de marzo de 1994 como en los lineamientos que estoy haciendo mención. Como se sabe, este criterio fue creado por César Hall y tomado de la LOCSE de España. Para dar cuenta de la razón instrumental de este planteo, basta leer al propio César Hall, quien se lamenta de no contar con una taxonomía de las capacidades humanas, lo que le hubiera permitido una mejor secuenciación de los objetivos en el proceso de concreción. Por lo tanto, entendemos que la concepción de niveles de concreción del currículum también consigna rasgos de una didáctica tecnicista. De la experiencia de la aplicación de la transformación de la formación de docentes, conocemos que si bien el primer nivel de concreción, esto es, los contenidos básicos comunes de la formación docente, se presentaron como no prescriptivos, la realidad mostró lo opuesto. Y en ese sentido tenemos una investigación que muestra algunos resultados de la investigación en este sentido. Si bien no inicia una investigación sobre cómo la política actual se desarrolla en terreno, el seguimiento que realiza sobre las políticas curriculares para la formación de docentes a través de mi conexión con los institutos, docentes de educación superior de otras jurisdicciones y compañeros investigadores de otras universidades nacionales, estoy en condiciones de afirmar que en lo sustancial tampoco se operaron cambios nodales en este aspecto. Bueno, hasta acá alguna de las conclusiones de lo que trabajé con Claudia Abuelo. Podríamos pasar revista brevemente a la organización del INFOP y sus acciones. El INFOP está organizado en torno a dos direcciones.
la Dirección Nacional de Desarrollo Institucional y la Dirección Nacional de Formación e Investigación. Dentro de la primera, sus programas son fortalecimiento jurisdiccional, fortalecimiento de los institutos, políticas estudiantiles, registro y validez de títulos y desarrollo normativo. Dentro de la Dirección Nacional de Formación e Investigación, los programas son desarrollo curricular, desarrollo profesional docente e investigación educativa. Si entramos a la página web, podemos encontrar digamos que dentro de la definición de estrategias políticas podemos entrar a distintos links y ellas son enunciadas como fortalecimiento jurisdiccional, organización institucional, diseños curriculares, investigación, acciones para estudiantes, para docentes, seminarios virtuales, voluntariado de formación docente, red de centros de actualización académica e innovación educativa, registro y validez de títulos, desarrollo normativo. La pregunta que todos estarán haciendo frente a estas políticas, que ninguno de nosotros podría despreciar en principio, es cómo se plasman en la vida cotidiana de los institutos, las condiciones laborales de los profesores y la formación de los próximos docentes. Yo voy a tomar 3 casos. Uno son los llamados CAIES, ¿sí? Es decir, estos centros de actualización académica e innovación educativa. Esta, podríamos decir, yo me animo a decirlo, es una política focalizada de formación docente y de investigación que realiza el info respecto de los institutos de formación docente del país, porque hay 100 y pico de CAES en el país, por lo tanto, esta política no llega a todos los institutos. En el 2011, por ejemplo, con respecto al voluntariado de formación docente, se aprobaron 33 proyectos con un financiamiento de 15.000 pesos cada uno. De esos 33 proyectos, 22 están relacionados con la utilización de netbook, TIC y producción de materiales didácticos digitales y corresponden a 10 provincias de la Argentina. El otro tema sería, para tomar, les digo, 3 cuestiones solamente, el tema de las acciones para estudiantes, la estrategia política acciones para estudiantes que se podría ver reflejada en las tutorías de los estudiantes de los institutos superiores de formación docente. Los tutores, al menos en la provincia de Buenos Aires, que es la jurisdicción a la que me remito, son contratados por fuera de lo que es el acceso a la docencia dentro del nivel y con un presupuesto aparte. Entonces, esto también me parece que es importante que lo analicemos, ¿sí? Es decir, no se cambia el presupuesto para la educación superior, sino que cada uno de estos programas vienen con presupuesto por fuera. Y si vamos a las universidades nacionales, encontramos lo mismo. Me remito ya no a todo el conjunto de carreras, sino a los profesorados de las universidades nacionales. También para los profesorados de las universidades nacionales no se aumenta para las universidades el presupuesto y a partir de ahí se redistribuye el presupuesto al interior de cada universidad. Se crean programas para el apoyo específico, es decir, siempre el presupuesto va por fuera y eso implica también que no hay una toma de decisiones de fondo, sino que siempre estamos en torno a políticas focalizadas. Respecto de los CAIES, el CAIE tiene un coordinador, ¿sí? Y en el reglamento, por ejemplo, lo que se plantea es que ese coordinador es el que se hace cargo
actualización académica e innovación, y los demás profesores se incluyen en estos programas a forma de voluntariado. Es decir, se crea esto que en principio uno podría decir, por fin la investigación llegó a los institutos superiores de formación docente, en este caso algunos, pero todo está puesto simplemente a partir de la voluntad del docente. Los docentes no tienen horas destinadas dentro de su cargo a la investigación. Del mismo modo, cuando yo hablé en el otro punto del voluntariado de la formación docente, esos 15.000 pesos son para el proyecto, ¿sí? No para sueldos, son para sostener los gastos que lleva adelante el proyecto, por eso se llama voluntariado. Entonces, esto va marcando que la mayoría de todas estas políticas son totalmente focalizadas. Algunas acciones que quiero compartir y con esto cierro, para el periodo 2012 y 2015, según el Plan Nacional de Formación Docente, que los que lo quieren consultar, está la resolución 167 de este año en el anexo. De todas las políticas, yo traté de encontrar un punto que pudiera atravesar alguna de ellas, y ese fue el tema de la estandarización, como ya lo planteé cuando dije, se sigue pensando en formar docentes a partir de parámetros. Y el otro punto que la reúne es la evaluación. Entonces las voy a enunciar porque más que eso no tenemos tiempo. Elaboración de estándares normativos para la validez nacional de títulos docentes, y sé que esto, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires está trayendo muchos problemas. Es decir, además de haberse aprobado los lineamientos, también están ahora revisando los diseños jurisdiccionales que se aprobaron en cada jurisdicción para ver si estos entran en esos estándares normativos de homologación. Implementación del primer dispositivo nacional de evaluación del desarrollo curricular. Conformación de una Comisión Nacional de Evaluación de la Formación Docente. Todos evaluamos y creo que la mayoría de nosotros estamos dispuestos a que nos evalúen. Pero no sabemos desde qué parámetros, es decir, desde qué perspectiva de la evaluación, pero además esta necesidad de hacerlo con un parámetro normalizado a nivel nacional. Diseño e implementación de la evaluación integradora de los estudiantes de segundo, tercero y cuarto año de la formación docente inicial. También vamos a estandarizar la evaluación de los estudiantes, para lo cual va a haber un acuerdo federal sobre criterios de evaluación de los aprendizajes, la elaboración federal de instrumentos de evaluación y la implementación de la evaluación de todos los institutos de gestión estatal y privada. Otra política, implementación de la evaluación de todos los institutos de gestión estatal y privada, acuerdo federal sobre criterios de evaluación docente. Bueno, ustedes pueden sacar muchas conclusiones de esto, y creo que como este es un plan de formación docente que se acaba de aprobar y que va hasta el 2015, depende de nosotros que se lleve adelante y cómo se lleva adelante. Gracias.